de este tema, de este libro, hablamos de la buena relación con Dios, de que los cristianos debemos tener una verdadera relación con Dios. Ahora vamos a hablar acerca de los resultados de aquella verdadera relación con Dios. Algunos predicadores he escuchado hablar acerca de los resultados de la relación con Dios. Y muchos de esos predicadores y hermanos cuando hablan de resultado, hablan en bendiciones. Y muchas veces los resultados de una verdadera relación para ellos, o para muchos que dicen ser creyentes, solamente esperan bendiciones. Bueno, yo he ido a la iglesia, ahora recibo mi bendición. Yo leo mi Biblia todos los días, ahora quiero Dios que me bendiga. Ahora yo estoy diezmando, quiero Dios que me bendiga. Yo estoy haciendo tal acción espiritual, estoy saliendo a evangelizar, estoy repartiendo folletos. Ahora quiero que me bendiga Dios, ¿no? A cada acción espiritual o a cada buena relación espiritual, el creyente o el dice creyente está esperando una bendición material. Y la Biblia no nos habla de eso específicamente como resultados de una bendición, como resultado de una buena relación con Dios. Vamos a mirar los versículos 5 y 6 del libro de Primera de Juan, donde vamos a meditar. Y el apóstol Juan comienza diciendo, como empieza su libro: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La buena relación con Dios, hermanos, nos va a producir una vida transparente, una vida santa, una vida pura, una vida de santidad delante del Señor. Una verdadera relación con Dios va a producir una vida transparente, una vida santa. Y dice la Biblia que Dios es luz. Si yo mantengo una buena relación con Dios, entonces mi respuesta va a ser: si Dios es luz y no hay tinieblas en él, mi vida va a mirar a Cristo y va a mantenerse esa relación, y fruto de esa relación mi vida también va a ser una vida de luz. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Entonces esa luz de Dios va a producir en nuestra vida una vida transparente. Por eso el apóstol Pablo decía: sois cartas abiertas, leídas por doquier. Entonces, hermanos, esa relación debe producir una vida abierta, una vida pública, donde la gente pueda mirar a ti y pueda ver a través de ti no tus capacidades, tus cualidades, tus bondades, sino ver a través de ti a Cristo, a Dios. Ese es el trabajo más importante que el Señor nos ha dejado en la tierra, de ser testimonio vivo. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Eso habían oído, y no solamente había oído el apóstol Juan. Dice: este es el mensaje que hemos oído. Este es el mensaje que hemos anunciado. ¿Y cuál era el mensaje? ¿Cuál era la predicación? ¿Cuál era el tema de hablar? El tema de predicación, el tema de anuncio: que Dios es luz y que en Dios no hay ninguna tiniebla. Dos cosas muy importantes, hermanos. Entonces, el creyente debe mantener una vida apartada del pecado. Estos versículos presentan puntos muy básicos en nuestra vida cristiana. Primeramente, acerca de la naturaleza de Dios. Nos muestra acerca de la naturaleza de Dios, que Dios es luz. La vida de Dios es una vida santa, pura, diáfana, transparente, una vida piadosa, una vida de santidad, de pureza. Esa es la naturaleza de Dios. Y la otra nos lleva a que nosotros seamos así como Dios.
Tratemos de imitar, mirando a Cristo, mirando a Dios, vivir una vida diaria, pero una vida santa. Este es el mensaje que a Santiago hablaba cuando decía que no solamente seamos oidores, saber que Dios es luz, sino seamos hacedores. Eso es lo que le está diciéndoles. Saben que Dios es luz, que Dios es santo, que Dios es todopoderoso, que Dios es piadoso, que Dios es un Dios puro, digno de imitar. Ahora ustedes hagan lo mismo. Jesucristo vino a mostrarnos lo que es Dios. Dios con nosotros, dice la Biblia, Emmanuel. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos nosotros mirar este tema con mucha importancia en nuestra vida. No tanto, como dije al inicio, hacemos muchas acciones espirituales, son muy buenas, pero no hay que esperar ninguna retribución material a todo aquello. Y si Dios nos da lo material, es porque Dios tiene misericordia y su gracia fluye bondades, bendiciones. Pero la mayor esperanza y la mayor espera que tenemos son bendiciones espirituales, de mirar y asemejarnos más cada día a Cristo. Entonces, hermanos, la base sobre la cual se fundamenta nuestra vida cristiana es nuestro Señor Jesucristo, la esencia de Dios. Y también la Biblia nos habla de una vida práctica. El cristiano debe tener presente que Dios es luz. La Biblia nos habla de la naturaleza de Dios. La Biblia nos habla de que Dios es amor. Que Dios es amor. La semana pasada hablamos de que Dios es amor. También, hermanos, la Biblia nos habla que Dios es espíritu. Otra naturaleza de Dios. Pero también la Biblia nos habla que Dios es luz. Que Dios es luz. Vamos a mirar un momento en el libro de los Salmos, capítulo 36. Mira lo que dice el salmista en referencia a Dios. Salmos 36, versículo 9. Dice de esta manera, Salmos 36, 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Salmos 36, 9. En tu luz veremos luz. O sea, el salmista está reconociendo que de Dios nace la luz. Y vivamos en su luz. Su luz irradia. Su luz nos contagia. Dios es luz. No es una luz entre varias luces. ¿Ya? Dios es luz. No es una luz entre varias luces. Tampoco es un portador de luz. O sea, Él no está llevando la luz. Él es luz. Dios no tiene luz como característica, sino que Él es la luz. Dios es visible en Cristo. En el credo de Nicea tenía una frase muy importante: Dios de dioses y luz de luz. Esa era una frase, una convicción de la iglesia. Una convicción de la iglesia, que Dios es Dios y que la luz es luz. Esa es una frase común que la iglesia tenía como una convicción. Y nosotros, hermanos, necesitamos saber que esta declaración, que Dios es luz, era fundamental para el Evangelio. Era fundamental para el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es las buenas nuevas. De Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable. Hemos salido de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, cuando hablamos de luz, estamos hablando del Evangelio que nos alumbra nuestro entendimiento. Jesucristo, cuando bajaba a Jerusalén, dice que lloraba porque el pueblo estaba en tinieblas. No tenía la luz del Evangelio, no entendía la luz que estaba trayendo Jesús para manifestar, para mostrar a los pueblos.
Entonces, mi amado hermano, cuando hablemos de luz, que Dios es luz, es una declaración fundamental para nuestro evangelio que predicamos. Cuando predicamos no podemos dejar de hablar de la luz que es Dios. No podemos olvidar ni obviar. Muchas predicaciones hablan del evangelio, pero nunca hablan de Dios como la luz del mundo. No hablan de Dios como aquella luz que produce entendimiento, que produce en nuestros corazones, nos alumbra nuestra vida. Hermanos, necesitamos mirar esta parte con mucha atención. La luz de Jesucristo, Jesucristo manifestó la luz, de modo que los que siguen a Jesús debemos vivir una vida transparente, sin engaño, con buen testimonio ante los demás. Dios es luz y se relaciona con la vida que fue manifestada en Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Habla acerca de su naturaleza misma, de su esencia. Para hacer más fuerte su afirmación, el apóstol Juan añade que en él no hay ninguna oscuridad. En Jesucristo o en Dios no hay nada de mancha negra o tinieblas en la vida de Jesús, en la vida de nuestro Dios. Dios es la luz y afirma que no hay oscuridad en él. Afirma que tiene autoridad para examinar la vida de los seres humanos. La luz para examinar nuestra propia vida. Hermanos, nosotros encendemos la luz en un cuarto oscuro, ¿para qué? Para poder examinar las cosas. Es igual en nuestra vida. Cuando Dios manifiesta su luz a nuestra vida, examina nuestra vida, nuestro pecado, nos hace ver cuánto mal tenemos, cuánta mancha, cuánto pecado tenemos. Esa es la luz de Dios. Y a la vez también nos enseña cuál es el camino que debemos seguir. Ante Él todos estamos descubiertos porque Él es la luz. No podemos escondernos de Él. Usted sabe que prende la luz para saber dónde están las cosas. Dios es la luz y nadie se puede esconder de Dios, porque Él va a mostrar, nos va a descubrir rápidamente. No podemos escondernos de Él. Nuestra vida debe ser una vida transparente. Entonces, ¿cuán importante, hermanos, es tener presente en nuestra vida que Dios es la luz? La vida de fe del cristiano debe estar probada en la vida cotidiana. Nuestra fe debe ser probada en la vida cotidiana. Versículo 6 decimos, el 6, disculpe, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Estos versículos son oraciones, de aquí en adelante, son oraciones condicionales. Es importante, hermanos, que nosotros al leer estos textos, siempre va a haber una condición. Si decimos, si yo digo que soy algo, tengo que manifestarlo, tengo que mostrarlo. No puedo decir yo soy fulano de tal y comportarme como no lo fuera. Cuán necesario es, hermanos, que nosotros podamos manifestar lo que decimos. Y nuestra vida cristiana debe ser probada cada día con lo que nosotros decimos ser. Entonces, la conducta cristiana debe ser mostrada y coherente con nuestras acciones. Y este texto nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él, hermanos, desde las antigüedades, desde nuestros primeros cristianos, los primeros hermanos, siempre manifestaban ser algo y lo tenían que demostrar. Pero a esta frase de que yo soy cristiano, es una frase muy popular. No era un asunto, hermanos, que distinguía a un grupo de personas. Era una frase muy popular. Y había gente que decía ser cristiano y no lo era. No era. Engañaban a mucha gente. En la época, en el libro de los Hechos, encontramos a hombres que engañaban en el nombre de Jesús.
utilizando el nombre de Jesús. Había un hombre llamado Bar Jesús que con sus artes engañaba a la gente diciendo tener poderes otorgados por Dios. Y otros hombres por ahí andaban diciendo también que tenían poderes delegados por Dios. Y más adelante hubieron corrientes filosóficas que decían que pues Dios no existe. Si tú eres cristiano, solamente eres cristiano de nombre. Si Jesucristo nunca existió. Y frente a esas circunstancias, frente a las creencias gnósticas, porque estas condicionantes que se pone Juan eran como frases que los gnósticos hablaban y decían, bueno, si decimos que tenemos comunión con Él, pues vivan como sea, vivan en desórdenes. Pues Dios no está, Dios no existe. Simplemente son frases populares. Y así lo manifestaban. Y el apóstol Juan da respuesta a estas falsas creencias, a estas falsas pretensiones de la conducta cristiana. Cuán importante era, hermanos, para los cristianos manifestar sus creencias y ser coherentes con ellos. Y el apóstol Juan menciona aquí varias cosas. Dice, afirma que tenemos comunión con Él, debemos vivir en relación con los hermanos. Si afirmamos que no tenemos pecado, en el versículo 8 dice, no estamos diciendo la verdad, más bien debemos confesar nuestros pecados. Y en el versículo 10 nuevamente está afirmando que no hemos pecado. Cuando uno dice que no hemos pecado, estamos negando la palabra de Dios. Estas afirmaciones son condicionales. Si tú dices que eres algo, tienes que demostrar. Esto, hermano, la palabra de Dios nos va a confrontar. De tal forma que lo que tú dices, tienes que hacerlo. Entonces, muchos cristianos dijeron así, si esto es así de difícil, entonces no me conviene ser cristiano. ¿Por qué? Porque a la gente, hermano, no le gusta ser confrontada con lo que dice y con lo que es. A la gente le gusta oír, pero no le gusta hacer. Y ese era un problema de muchos cristianos. Y aún en nuestra época, esta actitud, hermano, se manifiesta masivamente. Y qué triste, hermanos, que esta acción de decir cristiano y no lo son, hoy en día, hermano, es mucho más común. Y aún en las iglesias cristianas, aún en las iglesias evangélicas, hoy en día hay muchos que son cristianos, que dicen ser cristianos y no lo son. Y estos versículos nos van a confrontar. La confrontación que presenta el apóstol Pablo es si la fe y la conducta son consecuentes. Si hay fe en acción. No se trata simplemente de si decimos algo y no lo hacemos. El asunto que plantea el apóstol Juan es que si decimos algo referente a nuestra fe y hacemos lo contrario, faltamos a la verdad. En la buena relación con Dios no puede haber contradicción entre lo dicho y los hechos. Si los hechos contradicen lo que decimos, nuestro cristianismo es cuestionable. Es por eso, hermanos, que hoy en día muchos cuestionan el evangelio. Dice, yo no quiero ser evangélico porque no quiero ser como fulano de tal. Porque dice ser cristiano y mira su vida. Él dice que debe amar a Dios y amar a su prójimo, pero es el primerito en causar problema y disensión entre los hermanos, entre la familia. Entonces, mucha gente, hermano, cuestiona el evangelio por los falsos cristianos que dicen ser cristianos. Y eso es lo que está contradiciendo el apóstol Juan. Y creo que, hermanos, nosotros debemos construir esta iglesia no con falsas preposiciones, no con palabras que solamente digamos ser algo y no lo seamos. Necesitamos manifestar, necesitamos hacer lo que yo digo o lo que tú dices.
acerca de tu fe. Amén. Entonces, es claro afirmar, si afirmamos algo y hacer lo contrario es lo mismo que mentir. Y la palabra, mentir de palabra y mentir de hecho, o sea, mentir de palabra y mentir de acciones. La fe cristiana incluye tanto la afirmación de la verdad como la vivencia de ella en la conducta cotidiana, en la conducta diaria. Entonces, cuán necesario, hermanos, es saber que el pecado siempre va a mostrar una barrera que nos va a eliminar del cristianismo, de la verdadera fe en Cristo Jesús. Hay un gran problema en esto, hermanos. Hay un gran problema. Hay un hecho real imaginario. Hay un asunto que real puedes decir que sí soy, pero en tu imaginación tú crees ser algo que no lo eres. Yo puedo decir, yo tengo mi carro y caminar a pie, por todo sitio caminar a pie, y aún las distancias sigo caminando en pie. Es un real imaginario. Yo digo tener algo y no lo utilizo, como por ejemplo, ¿no? O yo digo, yo tengo mi casa, pero yo paso días enteros en la calle, aún noches, y digo, yo tengo mi casa. Yo tengo plata y caminar como mendigo. Eso es lo que está cuestionando el apóstol Juan. Tenemos que poner en acción nuestra fe, porque la vida cristiana no consta de conocimientos, decía el apóstol Pablo, sino de palabra con poder, de acciones con poder. El apóstol Pablo se cuidaba mucho de las palabrerías. El apóstol Pablo siempre juzgaba los conocimientos, especialmente el conocimiento de Dios, que no estaba llevada a la práctica. Cuán importante, mis amados hermanos, es poner en acción lo que afirmamos. Porque si no, hermanos, seguimos viviendo en la oscuridad, seguimos mintiendo al no poner en práctica lo que creemos. Si vivimos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y por consecuencia, hermanos, tenemos el perdón de los pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ve lo que dice el versículo 7, la última partecita, ¿no? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo nuestro pecado. Si decimos algo y no lo somos, lógicamente que seguimos en pecado y seguimos viviendo en tinieblas. Pero si digo que soy cristiano y esta manifestación se muestra a través de mi vida diaria, entonces aún tengo el perdón de mis pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante, hermanos, es poner en tela de juicio nuestra fe cristiana. Cuán importante es y cuán necesario es, hermanos, poder hacer lo que nosotros decimos. La segunda cosa importante que se ve en este pasaje es la buena relación con el Dios. Nos va a mostrar una actitud correcta hacia el pecado. Una buena relación con Dios va a mostrarnos una actitud correcta, una visión, un pensamiento correcto acerca del pecado. Para muchos, el pecado, muchos incrédulos dicen, yo no me convierto porque puedo cometer pecados. No, yo no quiero decir, soy evangélico para que después siga cometiendo pecados. ¿No? Así dice uno. Pero a veces hay gente que abraza el evangelio y continúa pecando. Dice, yo soy cristiano, pero continúa pecando, continúa viviendo en pecado. Mientras que el incrédulo dice, yo no entro al evangelio para no cometer pecado. Y mientras que el creyente dice ser creyente, pero continúa viviendo en pecado.
Pero hay cristianos que menosprecian el pecado. Dicen, no, el pecado no me hace nada. Hay pastores, profetas, pastores, evangelistas, supuestamente con mucho conocimiento de la palabra, dicen, no, el pecado no me hace nada a mí, ¿no? Menosprecian al pecado. Lo miran al pecado como algo inofensivo, como un perrito chihuahua que no va a hacer nada. No hace nada el pecado. Pero la Biblia nos habla de la gravedad del pecado. Dice la Biblia, Pedro lo ilustra como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, ¿cómo es un león? Delante de un león me pasearía yo y también me muerde y hago gotear sangre. ¿El león qué va a decir? Soy una broma para él. No, hermano, el león te va a comer, te va a hacer daño. Tú no puedes pasear y jugar con el león como si fuese un perrito, un cachorrito, ¿no? La Biblia nos habla de la peligrosidad del pecado. Tampoco, no voy a ser evangélico para no pecar. Tampoco voy a decir ser evangélico para que vive en pecado. Pero tampoco voy a decir, yo soy pastor y soy intocable, hermanos. El pecado a mí no me toca. Yo estoy bañado tengo jamoncillo a mi alrededor. El pecado me resbala. A mí el pecado no me toca. No, hermanos, somos tan vulnerables nosotros por el pecado. El pecado puede hacer daño, nos va a causar daño, físicamente y espiritualmente, hermanos. No hay que menospreciar el pecado. El pecado es dañino. Y el pecado va a avanzar hasta, dice el Antiguo Testamento, que primera, segunda y tercera generación. O sea, el pecado, hermano, no es juego. Y aquí el apóstol Juan está haciéndonos dar cuenta que el verdadero cristianismo, la verdadera relación con Dios, nos va a mostrar cuál es la actitud correcta que debemos tener frente al pecado. No hay que menospreciarlo, pero tampoco decir, ay, soy débil, el pecado, ay, me ha hecho daño, soy tan frágil que mentir, decir la verdad no puedo porque siempre voy a mentir. Tampoco es el otro extremo, ¿cierto? De sentir tanta debilidad por causa del pecado. Ay, no podía soportarlo, pastor, y pequé. Y muchos pastores dicen, ay, hermano, pequé, pues ¿qué voy a hacer? Soy humano. No, hermanos. Tampoco menospreciar el pecado, pero tampoco sentirnos tan débil, porque ¿qué nos dice la Biblia frente al pecado? ¿Cuál es la actitud del verdadero cristiano frente al pecado? Pablo le decía a Timoteo, ¿qué le decía? Huye del pecado, huye del pecado. Entonces, hermanos, no podemos decir, soy tan débil que el pecado va a hacer conmigo lo que yo quiero. Pero tampoco voy a decir, yo soy tan fuerte que el pecado no me toca. Tenemos que tener una actitud correcta frente al pecado. Y el apóstol Juan dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que saber que el pecado es un obstáculo real que afecta nuestra buena relación con Dios. Pero Dios mismo ha salido a socorrernos del pecado, enviando a Jesucristo como nuestra esperanza de vida. El verdadero cristiano no debe descansar en su debilidad, pero tampoco debe descansar en su fortaleza. ¿En quién debe descansar para no caer en pecado? En Cristo Jesús. Muchos creyentes están confiando en su fortaleza. Tú eres fuerte, hermano, tú eres victorioso, tú eres triunfante, tú eres bendecido, tú eres siervo de Dios. El hombre se cree tan poderoso que el pecado no le va a tocar. No, pues hermano, usted es un pecado grave hacer creer que el hombre en sí mismo tenga la fortaleza suficiente de luchar contra los principados, contra los potestades, contra los tronos y dominios satánicos. Satanás, hermano, es un ángel del mal. Y dice la Biblia que nosotros somos creados poco menor que los ángeles. O sea, los ángeles demoníacos nos tienen poder, pero no es tan suficiente como Dios. Entonces, si ellos tienen poder, nos van a hacer daño. Van a hacer, si nosotros no huimos del pecado y no nos mantenemos en oración, porque dice la Biblia, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente,
Entonces, hermanos, si no huimos del pecado, si no oramos y no dependemos de Cristo, pues el diablo, por muy fuerte espiritualmente que seamos, en la historia de la iglesia, muchos grandes predicadores, muchos grandes teólogos, muchos buenos pastores han caído en pecado. ¿Por qué? Porque se han creído tan autosuficientes y después que el pecado pues se los embolsilló, Satanás se los embolsilló y cayeron en pecado. Y tremendos ministerios, algunos muy buenos y muy fructíferos, pues se van al suelo. Entonces, mis amados hermanos, una buena relación con Dios nos va a mostrar una actitud correcta del pecado. Primeramente, hermanos, estos dos pasajes, el 8 y el 10, nos van a mostrar que realmente la naturaleza pecaminosa existe en nuestra vida. Y también nos va a decir que los actos pecaminosos existen en nuestra vida. No podemos decir que ya Cristo me ha perdonado y ya no soy pecador. Yo soy santo, puro, así como Dios, porque Cristo ya murió por mi pecado natural. ¿Por qué murió Cristo? De la condenación del pecado, de la muerte. El pecado nos condenaba al infierno y por esa condenación Cristo murió. Los pecados, nuestro pecado natural, pues es un pecado que nos va a condenar a la muerte física, pero más no a la muerte espiritual. Entonces, hermanos, la naturaleza pecaminosa es real en la vida. Este argumento el apóstol Juan presenta como un hecho que nos identifica un problema grave. El hecho es que los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa. Si alguna persona niega este hecho, se engaña a sí misma y se aleja de la verdad de la palabra de Dios. Y la pretensión de decir que no tenemos pecado es tan grave como la presunción de afirmar que esta buena relación con Dios, que Dios es luz y vivimos todavía en tinieblas. En el versículo 6 de este mismo pasaje, el apóstol Juan presenta el problema en los términos de mentir. Si yo digo que no tengo pecado, soy mentiroso. Eso dice el apóstol Juan. Estamos mintiendo. Y también presenta, y no podemos poner en práctica la verdad bíblica. La palabra de Dios estamos negándola. Por esta causa, ¿no?, el creyente incurre en actos pecaminosos y romper su buena relación con Dios. La nueva vida en Jesucristo nos elimina no nos elimina el hecho de que tengamos la naturaleza pecaminosa, pero sí nos abre la puerta para obtener la liberación. O sea, el ser cristiano no me está diciéndome que no soy pecador naturalmente. Soy pecador porque soy humano. Los que dicen que no son pecadores serán, pues, ¿qué cosa? Extraterrestres. Y como no existe eso, pues, hermano, nadie puede decir que no es pecador. El verdadero cristianismo no niega tu naturaleza pecaminosa. El verdadero cristianismo nos trae a la realidad del pecado y nos dice que nosotros somos liberados de nuestros pecados que nos condenaban, y en Jesús hay esperanza. En el versículo 8 presenta dos consecuencias aterradoras acerca de este tema. El hecho de negar la naturaleza pecaminosa es autoengañarnos. Yo me estoy engañando. Si yo digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo. Ese es un gran problema, hermanos. Y solamente quienes se engañan a sí mismos, los que no quieren aceptar su realidad. No, yo no soy así. Yo no puedo decir que no soy mentiroso. Puedo ser mentiroso, pero no vivo en la mentira. Yo puedo mentir, pero inmediatamente me puedo arrepentir. Ahora alguien diría, pero estás jugando con el pecado. Dice la Biblia, el apóstol Juan, el apóstol Pablo en el Romano dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y el apóstol Pablo responde, de ninguna manera. O sea, el verdadero cristiano sabe qué es el pecado y no va a buscar caer en pecado. Sabe qué es el pecado. Sabe cuán malo es engañar. Sabe cuán malo es mentir.
pero hermanos, no vive en pecado. No está diciendo que no va a caer en pecado, pero el verdadero cristiano no vive en pecado. Y el Señor mismo nos da nuestra solución. El versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, este versículo nos abre una nueva esperanza, nos hace ver, como creyentes no somos intocables, pero como creyentes nuestra esperanza está en Cristo. Pero también miramos nuestra debilidad humana, nuestra naturaleza humana, somos pecadores, podemos ser arrastrados por el pecado. Pero si somos los verdaderos cristianos, miramos este pasaje con esta actitud y confesamos nuestros pecados. Pero pastor, yo ya lo hice. Este pasaje está hablando cuando yo me arrepentí, el día que me entregué, el día que yo hice mi decisión, yo hice esta oración, yo estuve aquí. Este pasaje no está hablando para un nuevo creyente, está hablando a los creyentes. A los creyentes. Entonces los creyentes somos tan vulnerables, somos tan débiles al pecado, que si pecamos hay esperanza en Dios. Que en algún momento nuestra necedad nos llevó a ser un poco soberbios y a autocreernos que somos algo. Pues hermano, este pasaje nos va a poner en claro y decir que si pecamos, pues tenemos a Cristo Jesús como nuestro perdonador y como alguien que nos va a limpiar y nos va a hacer justos delante de Dios. Entonces los actos pecaminosos en la vida cotidiana son reales, hermanos, son reales, y el apóstol Juan enfrenta esto con mucha claridad y trata con mucha claridad el asunto del pecado. Y no podemos nosotros, hermanos míos, obviar, no podemos pasar por alto. Necesitamos detenernos. No hay que correr como un carro de carrera tratando de querer llegar a la meta antes que otros. Tratemos de detenernos y revisar. Recuerden que Dios es la luz. Con Dios vamos a examinar nuestro pecado, nuestra vida. Vamos a mirar dónde estamos mal. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a perdonar? Porque Dios es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos limpiará de toda maldad. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo. O sea, ¿por qué Dios nos perdona? Porque Dios es fiel y justo. ¿Por qué Dios nos va a limpiarnos con su sangre preciosa? Porque es fiel y justo. ¿Qué gran importancia, o qué grande importancia tiene esto, hermanos? Que Dios sea fiel y sea justo. Hermanos, todos buscamos frente a un acto pecaminoso, alguien nos juzga. Hermano, usted está así, y te juzga. Pero ese juicio entre humanos no puede ser tan justo, ¿cierto? No podría ser tan justo, porque de repente hay alguna motivación entre los seres humanos a no juzgarnos de manera correcta, de manera buena. Podría haber, pero dice la Biblia que Dios es el verdadero juez y justo, a quien no le podemos engañar, a quien no le podemos mostrar una faceta diferente de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es luz, porque Dios es luz, y no hay tinieblas, no hay engaño, no hay oscuridad. Para Dios va a manifestarse todo. Eso es lo que está diciendo. Por eso es Dios justo. Él nos va a perdonar. Pero para eso, hermanos, usted y yo sabemos cuánto pecado hemos cometido. ¿Cuándo estoy cometiendo pecado? ¿Cuándo estoy cometiendo pecado? Usted sabe. Usted sabe. Entonces, si queremos acceder a este Dios fiel y justo, que nos va a perdonar y que nos va a limpiar, entonces debe haber una correcta confesión
confesión de pecados delante de Dios. No podemos, o sea, si queremos engañar a Dios, Dios nos va a manifestarnos. No, Dios se lo va a manifestar en cualquier momento. Pero hermanos, para ello Dios ha puesto, ¿no?, una condición: confiesa tu pecado. Si confesamos nuestro pecado, vamos a recibir el perdón y la limpieza de nuestro Señor Jesucristo. El pecado es un gran obstáculo, nuevamente vuelvo a decir, en la relación con Dios, pero Jesucristo ha sido el que ha venido y ha vencido, y es la respuesta al problema natural de la naturaleza pecaminosa. En la cruz del Calvario, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo también es la respuesta al problema de los actos pecaminosos. Dice la Biblia más adelante que Él intercede, Él es el abogado por nosotros ante el Padre. Dios es fiel y justo para con Jesucristo, por cuanto Él murió por nuestros pecados, y la deuda que había en contra nuestra ha sido cancelada, y es por eso podemos confesar nuestros pecados delante de nuestro Dios. El versículo 10, hermanos, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Qué pasa, hermanos, si alguien te acusa por un pecado que tú has hecho o que no has hecho? Alguien te acusa. La naturaleza humana, ¿qué es? Sí. No hice yo, no he sido. La negación. Rápidamente la negación. No queremos aceptar algo que hemos hecho. Si es pecado, mucho peor. No queremos aceptarlo. Simplemente nos negamos. Y la negación nos oculta. El no. Yo no fui, yo no hice. Algo como Pedro. Hoy tú también hablas como Jesús. No, yo no. Pero mira, tú también te pareces a ellos. Hasta tu vestimenta. No, tú eres de Galilea. Eres de ahí y tú debes ser un seguidor de Cristo. ¿No? Hermanos, muchas veces nosotros nos refugiamos en la negación, en decir no. Al hacer esto, hermanos, estamos negando dos cosas muy importantes. Estamos negando, como dice el texto, a Cristo, a Dios mismo. Le decimos: Dios, estás equivocado. Dios está equivocado. La Biblia no está tan clara. Y mucho más si el pecado por el cual estamos siendo acusados es una realidad en nuestra vida. Hermanos, este versículo 10 es una grave consecuencia. Hay una grave consecuencia de negar los actos pecaminosos en nuestra vida. Hacemos mentiroso a Dios y ponemos en tela de juicio la palabra de Dios. Dos cosas muy importantes. A Dios le decimos mentiroso y decimos que su palabra, que esta Santa Biblia, no es verdad. No es verdad. Lo que dice aquí no tiene veracidad. Eso hacemos, hermanos, cuando nosotros negamos que no tenemos pecado. Entonces, ¿cuál debe ser la correcta actitud del creyente frente al pecado? Hermanos, primeramente, frente al pecado debe ser que Dios es luz y no voy a poder esconder nada de mi vida delante de Dios. Tiene que haber una aceptación. Pero si no es verdad, alguien diría. Si no es verdad, también la mentira va a salir a la luz. Si yo quiero hacer daño a Arthur con engaños, ¿cuál debe ser su actitud de él para conmigo? La verdad va a salir a la luz. Dios es luz, o sea, tenemos que descansar en Dios. Tanto el ser acusado, la persona acusada tiene que descansar en Dios. Dios va a mostrar a la luz. En algún momento Dios va a manifestar la verdad. Entonces no tiene que haber una desesperación, un descansar en Dios. Esa debe ser la correcta actitud del creyente. Inmediatamente pensar que Dios es luz
y tenemos que descansar en Dios, en Cristo. Entonces, hermanos, antes de decir mentiroso, hacer mentiroso a Dios y poner en tela de juicio la palabra de Dios, el cristiano no tiene que vivir en un estado de pecado. Es decir, que el pecado no es un estilo de vida, pero el cristianismo debe ser consciente que mientras esté en esta tierra, tiene la posibilidad de cometer actos pecaminosos. El apóstol Juan no está abogando o no está explicando que hay licencia para pecar. El apóstol Juan no está diciendo que puedes pecar. No está diciendo eso. El apóstol Juan está diciendo que si pecas, porque eres natural, tienes un pecado natural, confiesa delante del Señor. Te está haciéndote real. No te está haciéndote un robot cristiano que nunca vas a pecar. Pero tampoco te está haciendo tan débil, tan humanamente débil que el pecado te va a hacerte. Te está diciendo, si tú eres humano y estás en esta tierra, vas a pecar. Y si pecas, no continúes en el pecado. No te embarres. Como el perro vuelve a su vómito y el chancho vuelve al cieno, al barro. Sino, confiesa tu pecado. Eso es lo que está diciéndonos el apóstol Juan. Entonces, mi amado hermano, es necesario que el cristiano tome conciencia de los actos pecaminosos en su vida. Son una amenazadora realidad. De modo que si estos ocurren o si estos pecados ocurren en mi vida, no debo tardar en confesarlos y abandonarlos a fin de obtener el perdón de Dios. La confesión del pecado no solo es admitido en nuestra vida, sino debe ser abandonado por todos los cristianos. El pecado debe ser abandonado por el cristianismo o por el cristiano. Y esto no solamente lo dice el apóstol Juan. El escritor de Proverbios también dijo en el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 13: el que esconde su pecado, ¿qué dice la Biblia? Nunca va a prosperar. El que esconde su pecado nunca va a prosperar. Mas el que lo confiesa y se aparta, dice la Biblia, no dice confiesa nomás, y se aparta, alcanza misericordia. Proverbios 23, 13, 28, 13. Entonces, cuán importante, mis amados hermanos, es que nosotros seamos conscientes de nuestro pecado. Vuelvo a decir, no hay que creernos tan autosuficientes que el pecado no nos va a hacer daño, pero tampoco debemos creer que somos tan débiles, sin la protección de Dios, que vamos a caer. Cualquier pecadito nos va a hundir, sino todo lo contrario, es descansar en Cristo Jesús y vivir una vida confiando en la cruz de Cristo, sin enaltecernos y sin pensar que somos todopoderosos. Dios es luz y todos los que establecen una buena relación con Él a través de Jesucristo viven en la luz, y por cuanto viven en la luz tienen una vida transparente que rompe con el pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Romper con el pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a poder mirar el cristianismo y el evangelio de manera real y en una buena relación con Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir su palabra. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por tu palabra.